Buenas tardes a todos. Continuando con nuestro tema de la declaración de renta, hoy vamos a abordar unos temas que son igual de importantes y de relevantes a los que hemos estado cursando a lo largo digamos que en el desarrollo del curso. Y desde esa óptica, pues digamos que vamos a abordar hoy lo que son la temática tanto de inventarios como de activos intangibles, ¿ok? Entonces, desde esa óptica vamos a hacer el análisis de cómo afecta ese tipo de transacciones al interior de la organización por un lado, pero cuál es su efecto contable y fiscal para poder determinar lo que debemos llevar a nuestra declaración de renta. ¿Listo? Entonces, eh, en ese orden de ideas, voy a compartir aquí pantalla con el ánimo de mostrar la presentación y que ese sea nuestro soporte para desarrollar la sesión del día de hoy. Entonces, a ver si esto reacciona. Listo, entonces, digamos que haciendo como un pequeño recorderis de lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones, pues hemos estado abordando todo lo que tiene que ver con el impuesto de la declaración de renta, el impuesto sobre la renta, mejor dicho. Espérenme porque esto quedó aquí como mal. Voy a volver a compartir porque se está, digamos que no se ve la parte, esto me tapa la parte de abajo, entonces no, digamos que pierdo algunos controles. ¿Listo? Entonces, tan, tan. Bueno, esperen a ver, porque esto, ya. Entonces les comentaba que pues lo que hemos, digamos que lo que tenemos que abarcar dentro del curso eh, cubre lo siguiente. eh, Cubre todo lo que es, por ejemplo, los aspectos claves a tener en cuenta, que eso ya lo abordamos, el patrimonio bruto, pues que todavía lo estamos terminando porque de pronto es lo más grueso que hay. Luego nos metemos con pasivos, eso lo sacamos en una sesión, ingresos, costos y deducciones, otros aspectos en la liquidación, todo lo que es el régimen sancionatorio, una consulta digital frente a lo que es el impuesto sobre la renta y todo lo que tiene que ver con el formulario 110, ¿ok? Entonces, desde esa óptica, arrancábamos con lo que eran los aspectos claves a tener en cuenta y pues veíamos un poquito de argumentos frente a la importancia y el efecto que tiene el impuesto sobre la renta en la actividad empresarial, ¿ok? Y no solo en la actividad empresarial, sino lo representativo que resulta ser este tipo de impuestos para el gobierno en cuanto a recaudo. Entidades que no son contribuyentes ni declarantes, la nación, las entidades territoriales, las superintendencias y la Cruz Roja. ¿Listo? La tarifa que aplica para el año grabable 2020, pues es bueno, fue del 32%. Hay una tarifa del 9% que aplica pues, para algunos segmentos de la economía específicos. Aquí se los listo.
Y digamos que había unos aspectos que son importantes para poder determinar el impuesto sobre la renta dependiendo del sector. Entonces, por ejemplo, esto es para todo el tema del sector financiero. Tiene una tasa nominal del 32% más 4 puntos. Para el 2021 se esperaba, para el año grabable del 2021 se esperaba que bajara el 31% más unos puntos adicionales del 3 y lo mismo para el 2022 de 3 puntos adicionales, pero pues esto cambió teniendo en cuenta que la tasa nominal o la tarifa quedó radicada en el 35% por lo menos para el próximo año. ¿Ok? Entonces, del patrimonio bruto, ¿qué vamos a tener que analizar? Lo que es el efectivo y el equivalente al efectivo, que ya lo cursamos. Inversiones e instrumentos financieros derivados, también ya lo vimos. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar también. Hoy vamos a abordar lo que es inventarios y activos intangibles. La próxima sesión abordaremos activos biológicos y todo el tema de propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión. Y esto nos va a dar lo que es el patrimonio de la organización. ¿Listo? ¿Cómo se determina? Determinar incorrectamente el patrimonio incide en varios aspectos como los que se enuncian a continuación. Entonces veíamos unos aspectos importantes que hay que tener en cuenta para determinar correctamente lo que es el patrimonio bruto, porque esto es de los rubros más grandes dentro de la declaración de renta. ¿Ok? Permítame en un momento. Entonces, también veíamos unos aspectos importantes de todo lo que tiene que ver con el patrimonio bruto, ¿sí? Y nos metíamos ya de lleno con lo que era el efectivo y el equivalente al efectivo, ¿ok? Entonces, dentro de eso, pues hacíamos un pequeño análisis de qué es ese, o sea, cuál es el impacto que tiene y veíamos un caso práctico, por ejemplo, del hecho de tener una cuenta en el exterior y cómo nos afecta la tasa representativa y pues digamos cuál es el impacto que eso tiene al interior de la organización y cómo lo debemos representar fiscalmente a través de la declaración de renta. El impacto fiscal, bueno, aquí me quedó mal, impacto fiscal e impuesto diferido del equivalente y equivalentes al efectivo. Entonces aquí veíamos una derivada del ejercicio del caso práctico, pues traíamos este tema del impacto en el impuesto diferido y luego dábamos el salto a lo que eran las inversiones. Entonces veíamos en definitiva lo que eran las inversiones, cuál es el tipo de inversiones que hay unos instrumentos financieros, hay unas inversiones en asociadas, inversiones en controladas y unos negocios conjuntos, cada uno con sus propias características, ¿sí? Veíamos lo que era las inversiones en instrumentos de deuda, que se arrancaba con un valor inicial, a eso se le restaban los abonos que se habían realizado, se le sumaban los métodos de interés efectivo, menos el deterioro acumulado, y eso nos daba el costo amortizado. Y veíamos un ejemplo de un título de un CDT que se había aperturado por 300 millones de pesos y cuál era su impacto, ¿ok? Entonces hacíamos toda la tablita de amortización para poder determinar mes a mes cuánto era lo que estaba generándonos ese tipo de título. ¿Listo? Y la respectiva contabilización. ¿Listo? Inversiones en instrumentos de patrimonio, entonces hablábamos de inversiones de liquidez, inversiones en asociadas, inversiones en negocios conjuntos e inversiones en subsidiarias. Explicábamos el significado de cada uno de ellos y veíamos un caso práctico en donde, pues, digamos que nos ayuda a comprender un poco más la parte teórica. ¿Ok? Entonces, ahí está el ejercicio. Vimos otro caso práctico. Esto, la parte contable y listo. Y también habíamos abordado lo que eran las cuentas por cobrar. Entonces veíamos cuál era la regla general para la medición de activos financieros, qué es eso del costo amortizado, cómo se calcula, cuáles son las cuentas por cobrar. Entonces tenemos el método de interés efectivo, en qué consiste, el valor de los flujos de efectivo futuros, el plazo de recaudo, la tasa de interés y el deterioro del valor. ¿Listo?
Veíamos que los clientes que se encuentren en mora, pues, ¿qué pasaba con ellos? Los clientes que hayan iniciado acuerdos de reorganización, clientes que tengan problemas financieros y clientes que hayan solicitado acuerdos especiales de pago. ¿Cuál es el impacto que eso puede llegar a tener al interior de la organización? Em, bueno, un poquito más de teoría y un ejemplo con el ánimo de corroborar la parte teórica que habíamos avanzado. ¿Ok? Entonces veíamos un ejemplo acerca de una sociedad que tenía una cuenta por cobrar a un cliente por 350 millones. El cliente inició un proceso de reestructuración económica y las partes llegaron a los siguientes acuerdos y ahí se empieza a desglosar toda la parte del ejercicio. ¿Ok? Y veíamos lo que era el deterioro en las cuentas por cobrar en clientes en proceso de reestructuración. Entonces, cómo se afectaba y cuáles eran las condiciones que más o menos había que tener presentes. ¿Listo? Y ahora ya, pues, abordamos de lleno lo que es la temática que vamos a desglosar en la sesión del día de hoy, que es todo lo que tiene que ver con inventarios. ¿Listo? Entonces, digamos que el costo de los inventarios, específicamente para efectos contables, pues básicamente ese costo de los inventarios va a ser el establecido en qué? En la norma internacional, es decir, en la NIC número 2, ¿ok? En el caso del estándar para las NIF plenas, ¿sí? O en la sección 13 del estándar internacional para pymes, ¿ok? Ahora, pese a eso, a que esto tiene un soporte, es decir, se basa en el estándar internacional, digamos que los lineamientos para poder determinar el costo fiscal de los bienes muebles se encuentran estipulados en el artículo 66 del Estatuto Tributario. Esto implica lo siguiente, esto implica que dicho valor estaría conformado por lo que es el precio de compra, por eso aquí se llama esta figura costo de los inventarios. Lo conforma el precio de compra de esos inventarios, los aranceles e impuestos no recuperables, ¿ok? Los costos de almacenamiento, los costos por carga y descarga de mercancías y otros costos directamente atribuibles. ¿Ok? Digamos que esa sumatoria es la que nos permite cuantificar el costo de nuestros inventarios. ¿Ok? Entonces, el tema de los inventarios no solamente radica en el precio de compra de esos inventarios. Por lo general, si yo hago importaciones, pues voy a tener que verme afectado por unos aranceles, ¿sí? Para poder nacionalizar la entrada de esa mercancía, voy a tener que de pronto acudir a unos costos de almacenamiento mientras me guardan o sea, mientras yo realizo los procesos de desaduanamiento, que es como se llama, yo pues voy a tener que, digamos que la mercancía no me la entregan, sino queda guardada en bodega. Eso también tiene unos costos, eso también suma como ese precio, suma para ese precio de compra de esos inventarios, todo lo que son los costos por carga y descarga de mercancías, es decir, el descargue de la mercancía del buque a la bodega, el volverlo a cargar al camión o al tractocamión que me va a traer esa mercancía del puerto de Buenaventura a Bogotá, etcétera, etcétera. Y también pues vamos a encontrarnos con otros costos directamente atribuibles que también van a sumar o van a ser parte de ese precio, de ese costo de los inventarios, ¿ok? Entonces, digamos que en lo que respecta a lo que son los costos de almacenamiento, la norma es clara, la norma es muy puntual y la misma norma nos indica que esos costos de almacenamiento podrán imputarse siempre que sean necesarios durante el proceso de compra. ¿Qué será? O sea, ¿cómo podemos determinar o un ejemplo de que ese costo se puede imputar a, perdón, que ese costo de almacenamiento se puede imputar dentro del costo de los inventarios? Por ejemplo, en un periodo de cuarentena previo a la disposición del inventario. Ese es un ejemplo en donde nos indica que ese tipo de costos podrán imputarse siempre que sean necesarios durante ese proceso de compra. Ahora bien, eh, según la indicación del artículo 62 del Estatuto Tributario, el costo de venta de ese tipo de activos debe ser establecido teniendo como referente
el sistema de juegos inventarios, eh, o lo que se conoce como el tipo de inventarios periódico o el de inventarios permanente o continuo. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta que ese costo puede llegar a disminuir. ¿Y por qué puede llegar a disminuir? Porque puedo haber sufrido algún desgaste. Entonces, en ese punto específico es necesario recordar que la pérdida registrada por el concepto de deterioro parcial del valor del inventario solo será deducible del impuesto de renta cuando el activo sea vendido. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto bien importante que hay que tener presente. ¿Por qué? Porque no siempre, es decir, si el activo no es vendido, no lo vamos a poder, eh, digamos que, hacer uso de ese deterioro. ¿Ok? Y de la misma manera, cuando el inventario se encuentre deteriorado por completo, ese valor que resulta de ese deterioro, y ya ahorita les explico cómo se calcula, digamos que ese valor de ese deterioro va a poder deducirse del impuesto de renta solo si el activo es destruido y además se conserva un documento debidamente firmado por el representante legal en el que se indique la cantidad deteriorada, ¿sí? En donde se describa ese tipo de producto, en qué consistía, cuál era su funcionalidad, etcétera, etcétera, cuál es su costo fiscal unitario y total, y se justifique su obsolescencia o destrucción, junto, digamos que todo esto tiene que quedar con evidencias, con fotos, con videos, etcétera, que permita corroborar que en efecto ese inventario, pues hubo que desecharlo. ¿Listo? Entonces, eso es una parte, un componente bien importante dentro dentro de la temática de los inventarios. ¿Ok? Ahora, eh, hay unos sistemas de inventarios que son válidos para los efectos fiscales. Entonces, digamos que desde el punto de vista contable y al igual que desde el punto de vista fiscal, las personas naturales y las personas jurídicas que posean inventarios de mercancías para la venta pueden utilizar cualquiera de los siguientes dos sistemas para poder determinar el costo de sus mercancías vendidas. Entonces, digamos que en primera instancia, está todo lo que se conoce como el juego de inventarios o sistema de inventario periódico, que pues básicamente lo que hace es que este juego de inventarios o sistema periódico de inventarios requiere una toma física de inventario. Si han visto que cuando es época de fin de año, bueno, ya no tanto, pero en mi época, cuando era época de fin de año, que los almacenes cerraban porque estaban en inventario, tenían que hacer la toma física del establecimiento para poder desarrollar un buen inventario. Entonces no podían abrir al público, eran unos días en los que estaba completamente cerrado mientras hacían toda esa toma física para los inventarios. Pues era algo que salía muy costoso porque tener cerrado el establecimiento pues siempre representa una gran pérdida, pero digamos que ese era como el precio que había que pagar por no estar tecnificado, ¿ok? Entonces, básicamente, este sistema de inventarios o este juego de inventarios requiere una toma de inventarios y a partir de ese proceso se podrá ejecutar la siguiente operación aritmética. Entonces, tomaríamos cuál era nuestro inventario inicial, cuáles fueron las compras y le restamos el inventario final, ¿ok? Y eso nos da el valor de nuestros inventarios. Ahora bien, digamos que entre los años grabables de 1995, creo, entre esos años, entre 1995 y el año 2016, imagínense que ahí estamos hablando de 21 años, la norma del artículo 62 del Estatuto Tributario exigía que los contribuyentes obligados a contar con firma de contrato o revisor fiscal, perdón, que aquellos contribuyentes que estaban obligados a contar con la firma del contador o de un revisor fiscal en su declaración de renta, solo utilizarán para efectos fiscales el sistema de inventarios permanentes o continuos, es decir, solamente podían utilizar ese sistema de inventarios, el permanente o el continuo. ¿Listo? Eh, o bueno, digamos que existía una excepción, decía dentro de la norma que, pues,
lo que tenía que implementarse era ese sistema de inventario permanente o continuo. O usted podría inventar y contemplar otro, pero tenía que estar autorizado por la DIAN, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso incurría en un permiso adicional, en ir a dar explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un poquito harto el tema. Pero no podía implementar el sistema de juegos de inventarios o periódico. Este no estaba permitido. Solo estaba permitido, hacía, como se dice, a rajatabla, el sistema de inventario permanente o continuo. Este periódico no se permitía, ¿sí? Ahora, luego de la modificación que se hizo por medio del artículo 42 de la Ley 1819 de 2016, al artículo 62 del Estatuto Tributario, se eliminó esa restricción, es decir, ya no existe esa restricción. Ya tenemos otro sistema de inventarios, el inventario permanente o continuo. ¿En qué consiste este sistema de inventario? Permite la afectación en tiempo real de la cuenta de inventarios a lo largo del año, logrando así definir en todo momento el costo de las mercancías vendidas y el saldo final de sus inventarios. Entonces, nótese lo importante que es este sistema de inventarios. Por eso era el predilecto del gobierno, ¿sí? Pero a raíz de la ley 1819 del año 2016 se derogó eso, ya no es solamente el sistema que reina, sino también se le permite al sistema de juego de inventarios o sistema periódico, ¿ok? Entonces, digamos que frente a esto, aunque la norma que estaba vigente hasta el año 2016 exigía que los contribuyentes obligados a contar con la firma de contador o revisor fiscal en sus declaraciones usaran el sistema de inventarios permanentes, aquí es importante destacar que la DIAN en su concepto, ese concepto, ahí se me olvidó, me acuerdo la fecha que es del 4 de febrero de 2020, pero no me acuerdo el número. Creo que es el 9342, si mal no estoy. En ese concepto, la DIAN, ¿qué hizo? La DIAN básicamente concluyó que no se podía imponer ninguna sanción si decidían usar el sistema de inventarios periódico. ¿Ok? O sea, ya no era, digamos que la DIAN se tenía que someter a lo que decía la norma, a lo que estaba consagrado en esa reforma tributaria y le tocó agachar la cabeza y permitir que las organizaciones también pudieran contemplar dentro de sus opciones para cuantificar sus inventarios el juego de inventarios o el sistema periódico. ¿Ok? Entonces, básicamente, la aplicación de la norma, de esa norma que obligó a que la DIAN aceptara lo que era el juego de inventarios o ese sistema periódico de inventarios, esa aplicación de esa norma implica que si al utilizar el sistema de inventarios periódico, cuando se implementa este sistema de inventarios, se obtiene un costo de mercancía vendida superior al precio de venta de esas unidades, esto, pues digamos que esto puede derivar en que, o puede llegar a provocar una pérdida en la venta de inventarios. Entonces, pues básicamente en ese punto, la norma fiscal no aceptaría dicha pérdida. ¿Ok? De ahí que cuando eso suceda, pues el contribuyente, ¿qué deberá hacer? Deberá limitar el costo de la mercancía vendida hasta el valor de venta. ¿Ok? En cambio, cuando se utiliza este otro sistema de inventarios, el sistema de inventarios permanentes o continuo, no hay ninguna norma que prohíba que se genere una pérdida de ventas de mercancías. Es decir, bajo el sistema permanente, el costo de la mercancía podría ser superior al valor bruto de las ventas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la disminución del inventario? ¿Sí? Digamos que y aquí hay que contemplar lo que dice el artículo 64 del Estatuto Tributario. Ese artículo nos indica que para efectos del impuesto sobre la renta, el inventario podrá disminuirse por los siguientes conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? El primero es unos inventarios de fácil destrucción o pérdida. ¿Sí? El segundo son inventarios dados de baja. Y el tercero, unos inventarios asegurados. ¿Ok? Entonces, pues básicamente estos inventarios de fácil destrucción o pérdida, eh, digamos que cuando se trate de, mm,
¿Cómo lo explico? Bueno, sí, cuando se trata de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, esas unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un 3% de la suma del inventario inicial, más las compras, ¿ok? Pero en caso de demostrarse la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, puede aceptarse disminuciones mayores a ese 3% que habíamos dicho en este tipo de inventarios de fácil destrucción o pérdida, ¿ok? Pero hay otro tipo de inventarios, que son aquellos inventarios dados de baja. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Pues sucede que esos inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos, bueno, no solamente destruidos, pueden ser reciclados o chatarrizados siempre que sean diferentes a los inventarios de fácil destrucción o pérdida. Este tipo de inventarios pues, van a ser deducibles del impuesto sobre la renta a su precio de adquisición, no al precio de venta, sino al precio de adquisición, más los costos directamente atribuibles y de transformación en caso de que sean aplicables. Entonces, básicamente, para la aceptación de esta disminución, se requiere como mínimo un documento en el que conste la siguiente información, que esté la cantidad de ese inventario, que esté la descripción del producto, que esté el costo fiscal unitario y total, que esté una justificación de la obsolescencia o destrucción. Recuerden que no hay nada más importante en la contabilidad que tener las cosas debidamente soportadas y justificadas, ¿ok? Usted no puede salir con que usted se inventó que ese inventario eh, se iba a deteriorar o iba a tener problemas ay, ¿cómo se me fue la paloma con esa palabra? Eh, que esos inventarios que van a ser dados de baja, pues debe tener un criterio basado en la medida de lo posible en un estudio serio que indique que después de tal fecha usted lo tiene que dar de baja, ¿sí? Pero eso no es que a criterio del contador o a criterio del gerente se inventaron un tiempo y ya con base en eso lo aplican. No, eso debe estar muy bien sustentado y justificado, ¿ok? Eso lo trae el estándar internacional. Entonces, digamos que esos inventarios han sido dados de baja por la razón que sea por obsolescencia y que aparte están debidamente destruidos, reciclados o chatarrizados, siempre que sean diferentes a los inventarios de fácil destrucción o pérdida, ese monto va a ser deducible del impuesto sobre la renta a su precio de adquisición. Y a eso, a ese precio de adquisición, le vamos a poder sumar los costos directamente atribuibles y los costos de transformación en caso de que sean aplicables. Entonces, digamos que para la aceptación de esa disminución se requiere como mínimo un documento en el que conste la siguiente información, en donde esté la cantidad de ese producto que se va a dar de baja, la descripción del producto, cuál es su costo fiscal unitario y total, cuál es la justificación de la obsolescencia o la destrucción de ese inventario, eh, y también, pues digamos que va a haber que realizar unas pruebas pertinentes, por ejemplo, fotos, mm, documentación que muestren la trazabilidad del registro de ese inventario al interior de la organización, entre otros, ¿ok? Ese documento deberá estar debidamente firmado por el representante legal o por quien haga sus veces y las personas responsables de dicha destrucción. ¿Ok? Entonces es bien importante este tema de los inventarios dados de baja porque eso no es ahí simplemente algo que yo me invento y yo lo coloco y ya eso es letra que ya todo el mundo entiende y que todo el mundo asume que así es. Y no, ahí tiene sus reglas, tiene sus parámetros. Y hay una tercera categoría que son los inventarios asegurados. Entonces, básicamente para estos inventarios asegurados, digamos que para el caso de los inventarios que se encuentran asegurados, la pérdida fiscal objeto de deducción será la correspondiente a la parte que no haya sido cubierta por la indemnización o por el seguro. ¿Ok? Y frente a eso, digamos que el mismo tratamiento va a ser aplicable a aquellos casos en los que el valor de la pérdida sea asumido por un tercero. ¿Ok? Aquí hay que tener presente que el párrafo 1 del artículo 64 del Estatuto Tributario
nos indica que el uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios antes mencionadas excluye la posibilidad de solicitar dicho valor como una deducción. ¿Ok? Ahora bien, dentro de la redacción del citado artículo existe una incoherencia. ¿Por qué digo que existe una incoherencia? Porque en los primeros incisos debió indicarse que las disminuciones permitidas a los inventarios finales por concepto de mercancías que eran de fácil destrucción o pérdida o mercancías obsoletas son valores que se pueden tratar como un mayor valor del costo en la declaración de renta. ¿Ok? Entonces, solo de esta forma se podría entender lo señalado en el parágrafo 1 en cuestión, ¿sí? Cuando en ese parágrafo se advierte que esas mismas disminuciones del inventario, si fueron tratadas como un costo, no podrán ser usadas simultáneamente como una deducción. O sea, nótese que ahí ya empieza, cuando uno va a elaborar la declaración de renta, le toca tener perfectamente claras todas estas reglas. ¿Por qué? Porque ahí nos dice lo que debemos hacer, qué podemos contemplar y qué no podemos contemplar al momento de hacer nuestra conciliación contable y fiscal para poder determinar cuáles son los verdaderos valores o esos valores definitivos que yo voy a trasladar a mi formulario 110. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de los inventarios, lo que se pretende indicar en el artículo 64 del Estatuto Tributario es que esas disminuciones, que son unas disminuciones especiales, al inventario final se deben tratar como un costo, impidiendo que a su vez se imputen como una deducción. ¿Listo? Entonces, pues hay que tener mucha precaución. Cada uno de estos tiene unas reglas diferentes. Inventarios de fácil destrucción o pérdida, inventarios dados de baja y los inventarios asegurados. ¿Ok? Entonces, pues miremos un caso práctico como para tener mucho más claro el panorama. ¿Listo? Permítame. Entonces, dentro de este caso práctico, vamos a analizar varios escenarios con el ánimo de, pues, digamos, poder tener mucho más clara la situación y ver desde el punto de vista de un ejercicio qué ocurre en la práctica. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dice que la empresa UBI adquiere 10.000 unidades de zapatillas y la compra se realizó en la ciudad de Shanghai bajo la modalidad Incoterm FOB, o sea, Free On Board. Esto es un mecanismo que existe en comercio internacional, más o menos lo que nos dice acá, es una transferencia de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo compro la mercancía en el exterior, ¿sí? En este caso en Shanghai. Allá el vendedor me dice, claro, don Alexander, no hay ningún problema, usted me gira la platica y yo de inmediato lo que hago es preparo la mercancía, la dejo y eso queda escrito dentro del contrato de compra-venta, queda especificado cuál es el nivel de responsabilidad del vendedor con la mercancía y desde qué momento o desde qué punto exacto yo como comprador empiezo a adquirir una responsabilidad con esa mercancía. Entonces, obviamente, pues la responsabilidad bajo este mecanismo Incoterm FOB es que el vendedor se compromete o digamos que él asume los riesgos de llevarme, de sacar la mercancía de su empresa, transportarla, llevarla a puerto y subirla al barco. ¿Ok? Obviamente eso no es así de fácil, no es que yo llego allá con el container, permiso, y me subo y pum, tiro allá el container. No, eso tiene todo un protocolo en donde pues yo previamente tuve que haber dicho, mire, ¿cuánto vale el container? ¿Será que yo asumo el precio del container? Porque el container lo alquilan, ¿sí? Entonces, ¿será que yo vendedor lo asumo o yo comprador lo asumo? Entonces, ahí hay que empezar a hilar mucho más fino. Entonces, básicamente lo que hace el vendedor bajo esta modalidad Incoterm FOB es que él
se compromete a llevar la mercancía bajo su cuenta y riesgo de ese vendedor, lleva la mercancía de esas 10.000 zapatillas hasta el barco. ¿Ok? ¿Cómo lo puede llevar? Lo puede llevar en camión, lo puede llevar en avión, lo puede llevar en tren. El caso es que salga esa mercancía, utilice algún mecanismo de transporte, llegue a la aduana para temas de exportación, porque ellos también tienen que mirar, bueno, ¿usted cómo, qué es lo que va a exportar? ¿A dónde lo va a exportar? ¿Cuánto le vale? Y digamos que tiene también una serie de trámites y de algunos costos de esa exportación, ¿ok? Y entonces básicamente esa mercancía llega hasta acá, hasta el punto de embarque, ¿listo? Entonces aquí viene todo lo que es, o sea, de aquí para allá, esto es riesgo del vendedor, ¿ok? Y aquí puede pasar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Puede ser que lo asalten, ¿sí? Puede ser que en el trayecto de sacar la mercancía de la compañía y querer llevarla al puerto, qué sé yo, pase algún imprevisto, ¿sí? Eso hay que contemplarlo, eso puede llegar a pasar, pero esa es la responsabilidad del vendedor. Él me tiene que responder por las 10.000 zapatillas que yo ya le pagué, independientemente de lo que a él le pase en ese trayecto. ¿Ok? Luego, una vez se ha legalizado esa salida de mercancía, ya sube al barco para ser enviada al puerto que yo le he acordado con ese vendedor. Entonces, digamos que aquí, frente al riesgo del vendedor, eh, hay que tener presente que hay que entregar mercancía cruzando la borda del buque. ¿Ok? O sea, el riesgo del vendedor llega hasta cruzar lo que se conoce como la borda del buque y dejar ahí la mercancía, ¿ok? Y lo que debe hacer es efectuar también un despacho de exportación. Es todo lo que tiene que hacer el vendedor. Y ya el resto, ya una vez la mercancía esté sobre el barco, por eso se dice free on board, o sea, yo ya me libro, como vendedor me libro de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la mercancía ya está sobre el barco, ya está ahí ya sale para despacho hacia Colombia. Entonces, hasta ahí llega mi responsabilidad como vendedor. Entonces, suponga que ya la mercancía está dentro del barco, ya de ahí para adelante lo que ocurra es mi responsabilidad. Mi responsabilidad, pero como comprador, ¿no? Entonces, posiblemente yo ahí voy a tener que decirle al vendedor, oye, ¿qué posibilidad hay que usted me ayude a cotizar por allá? O si de pronto tiene alguna empresa aseguradora para que me asegure el trayecto de la mercancía desde Shanghai, desde el momento en que sale la mercancía de Shanghai hasta el puerto de Buenaventura. Entonces, sí, claro, aquí hay una empresa, no sé qué, si sé más, y cobra barato. Entonces, si quiere, lo pongo en contacto, listo, de una y hacemos negocio. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuánto me cobra por ese seguro para que usted me traiga esa mercancía, para que esa mercancía que está viajando que va a viajar en ese barco, venga asegurada, ¿sí? Que no le caiga agua, que si le cae agua me lo cubre el seguro, que si se incendia el barco me lo cubre el seguro, que si se hunde el barco me lo cubre el seguro, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso yo lo cubro, digamos que yo minimizo ese riesgo con ese tipo de seguro. Entonces, en caso que ocurra o se materialice ese riesgo, pues yo qué voy a hacer? Le voy a acudir a la aseguradora y le digo, mire, señor, mire que pasó esto, entonces yo necesito que me devuelva la platica porque es que no lo puedo perder, ¿ok? Entonces de esa manera es como se atiende ese tipo de situaciones. Entonces la mercancía empieza a transitar en barco hasta que llega al puerto de destino. Entonces llegó a Buenaventura, ahí en Buenaventura hacen el descargue, eso implica unos costos, nadie trabaja gratis. Entonces, ¿cuánto me cobran por la grúa, por los señores que van a sacar la mercancía, todo ese tipo de cosas? Entonces llega al puerto de destino, allí habrá que surtir el proceso de registro y aduanas. Entonces van a revisarme los productos, lo van a cotejar contra la factura, van a mirar el permiso de importación, todo ese tipo de aspectos lo miran acá en esta aduana de importación. ¿Ok? ¿Y qué pasa de ahí? Cuando ya se legalice esa mercancía, entonces esa mercancía básicamente aquí está al cuidado del gobierno, de la DIAN. ¿Por qué? Porque el seguro me cubrió hasta el momento en que la mercancía se bajó del barco. Ya aquí para adelante, pues ya está, ahí no hay seguro.
de por medio. Entonces, digamos que esto ya es más responsabilidad del gobierno nacional que mía como comprador. ¿Ok? Porque el gobierno me tiene que responder por la mercancía que tienen ahí, que se entraron ese día los ladrones, que se incendió, la razón que sea, el gobierno me tendrá que responder por eso. ¿Ok? Porque que yo estoy cumpliendo la norma, estoy cumpliendo la ley y en aras de cumplir esa ley ocurrió ese siniestro. Entonces ahí debe haber algún responsable, en este caso el Estado. Entonces, bajo esa característica, se tiene la mercancía se nacionaliza, obviamente eso no es de un día para otro, eso tiene sus 2, 3, 4, hasta 5 días que tarda en nacionalizarse. ¿Por qué puede llegar a demorarse? Porque la factura no es legible, porque lo que dice la factura no corresponde a los productos que llegaron, etcétera. El material no es, todo ese tipo de cosas. Por eso puede llegar a, digamos que, a demorarse un proceso de nacionalización de productos, ¿listo? Entonces, básicamente, esta DIAN lo que hace es que registra esa información y me expide un certificado de importación. Entonces, básicamente, ya con ese yo tengo la salida del producto. Yo lo que hago es contrato un camión que me traiga ese container de Buenaventura a Bogotá, por lo cual pues voy a tener que pagar eh, el alquiler de ese container, voy a tener que pagar los transportes, voy a tener que cubrir de pronto un seguro, otro seguro que me cubra desde que sale de la aduana, de la DIAN, en Buenaventura hasta que llega a Bogotá, ese trayecto me lo cubre ese nuevo seguro que yo acabo de adquirir, etcétera, etcétera. Entonces, mire cómo fluye este tema del comercio internacional. Ahora, de aquí para adelante está todo lo que corresponde al riesgo y la responsabilidad del comprador, ¿ok? De aquí para acá, el riesgo del vendedor. Entonces, dentro del riesgo y responsabilidad del comprador, hay que contratar un transporte y seguro hasta el destino. ¿Cuál es el destino? Nuestra bodega en Bogotá, ¿ok? Y habrá que efectuar el despacho de importación. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es lo que nos quiere decir el ejercicio, que como empresa adquirimos 10.000 unidades de zapatillas y la compra la realizamos en Shanghai bajo la modalidad Incoterm FOB, que es esto que les acabo de explicar. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que el costo por unidad es de 12.5 dólares americanos. Es decir, ese precio incurre o contempla lo que es la colocada en el puerto de la ciudad de origen, o sea, utilizar el mecanismo que sea de transporte para poder llevar la mercancía hasta el puerto y ya una vez esté en el puerto y suba al barco, yo ya me desentendí, yo ya le digo, señor, échese la bendición porque el barco ya zarpó y ruegue que no se vaya a hundir, ¿ok? Entonces, habrá que tener eso ahí presente. La compañía china coloca la mercancía en el puerto, es decir, en este puerto, y la deja ya lista para el embarque. ¿Cuándo lo hizo? El 18 de abril del 2020. ¿Listo? Eso pasó ese día específicamente. El costo del alquiler de ese container corresponde a 850 dólares, ¿m? Que fueron pagados el mismo 18 de abril, día en el que esa mercancía parte hacia Colombia. ¿Ok? Entonces, nos cobraron por el alquiler del container 850 dólares. La compañía aseguradora de la mercancía nos cobró 6.500.000. Este monto pues ya está convertido a pesos colombianos, cubriendo los riesgos hasta poner la mercancía en el puerto de destino, es decir, hasta Buenaventura. Y el flete tiene un costo de 1.950.000 desde Shanghai a Buenaventura. Entonces, ese flete es el gasto de transporte que yo le debo pagar a ese barco para que me traiga la mercancía desde Shanghai hasta Buenaventura. ¿Ok? Entonces, esos son más arandelas, más costos que yo tengo que ir determinando, ir sumando, ir identificando qué tipo de costos estoy incurriendo para poder contemplarlo y poder recuperar luego esa inversión. ¿Ok? ¿Qué más me dice el ejercicio? El ejercicio me dice los costos por desaduanamiento, es decir, para que me entreguen la mercancía aquí en la DIAN, que me la entreguen y yo ya la pueda empezar a transportar hasta Bogotá, esos gastos de desaduanamiento cuestan 3.200.000 pesos. Aquí me quedó doble el signo.
3.200.000 pesos, y esos 3.200.000 son pagados el 18 de mayo del 2020. La base del IVA resulta de sumar todos los costos hasta el momento y se paga el 20 de mayo del 2020, día en que es entregada la mercancía a ese transportador local. ¿Ok? Entonces, el arancel para ese producto, supongamos que es de 0%, ¿sí? Los tenis tienen un arancel, no me acuerdo ahorita cuál es, por eso le coloco acá que supongamos que este tipo de producto no tiene arancel, es decir, está al 0%, y el transporte desde Buenaventura hasta Bogotá vale 7 millones de pesos. Y el seguro que hemos adquirido para poder transportar con toda tranquilidad y confianza la mercancía desde Buenaventura hasta la bodega en Bogotá es de 3 millones masiva. Y son pagados el 21 de mayo del 2020. Entonces, una vez la mercancía se encuentra en la bodega, es necesario desempacarla y reempacarla en bolsas que tengan el logo de la compañía. La bolsa y la mano de obra se recomiendan a una empresa que cobra un total de 5.700.000 pesos masiva. ¿Ok? Eh, la mercancía llega a la bodega el 25 de mayo del 2020. Entonces, mire que tenemos todos los ingredientes para poder desarrollar bien este ejercicio. ¿Qué más nos dice? Nos indica que la TRM de ese 18 de abril fue de 2.854 pesos con 89 centavos. O sea, nada que ver con el precio al que está hoy el dólar. Debido a que la mercancía llegó después de la fecha estipulada, y aquí hay que empezar a prestarle atención a la lectura, debido a que la mercancía llegó después de la fecha estipulada por el cliente al cual se la íbamos a vender, ese cliente desistió de la compra, pero el gerente comercial como que se, se había puesto pilas con el tema y dijo, no, yo voy a tratar de tener un plan B para poder, digamos que echar mano de él en el momento que de pronto este cliente me quede mal. ¿Sí? Entonces, así hizo el cliente. Dijo, ok, se me cayó este cliente, pero yo ya tenía charlado a otro. Entonces, mire, le tengo las 10.000 zapatillas que traje de China. Se las vendo a tanto. Ah, bueno, ¿en cuánto me las vende? Pues déjeme, yo voy y hago un estudio de mercado, un estudio de importación, del tipo de producto, etcétera, etcétera. Y determinamos que el valor máximo de venta en el mercado de esas zapatillas que trajimos de Shanghai es de 38.900 pesos masiva por cada unidad que vamos a vender. ¿Ok? Entonces sale por debajo de 40.000, pero a eso tenemos que agregarle el IVA porque el gobierno nos obliga a recaudar ese dinero. ¿Ok? Entonces, pues es importante, tenemos toda la información, ya aquí lo que pasamos a hacer es el desarrollo del ejercicio. Entonces, podemos decir, hasta aquí, hasta este punto, en donde, retomando, se adquirieron 10.000 zapatillas, se compraron en Shanghai, se trajo vía Incoterm FOB, el precio por unidad de $12.50. Tuvimos que pagar el alquiler del container de $850. La compañía aseguradora nos compró, nos vendió el seguro que cuesta 6.500.000 pesos y nos cubre los riesgos hasta poner la mercancía en el puerto de destino. ¿Sí? El flete, o sea, el transporte de embarco desde Shanghai hasta Buenaventura nos cuesta básicamente, y se me perdió el valor, eh, tiene un costo de 1.950.000 desde Shanghai hasta Buenaventura. ¿Ok? Entonces, un trayecto bastante largo. La carga es bien voluminosa porque para tener un container, pues significa que traigo una buena cantidad de producto. En fin. Entonces, bueno, y los costos de desaduanamiento, todo este tipo de cosas. Entonces ya lo tenemos perfectamente claro el ejercicio. Entonces, desde el punto de vista de las NIF, o sea, de las normas internacionales de información financiera, vamos a analizar ese caso de la siguiente manera. Para este caso puntual, la entidad debe registrar como inventario todas las erogaciones que fueron realizadas hasta que el inventario
está en bodega en Bogotá. Y listo, o sea, que esas zapatillas eh, se encuentren en Bogotá y que aparte de eso, de tenerlas en Bogotá, que estén listas para ser utilizadas para la venta. ¿Ok? Recuerde que tuvimos que reempacar las zapatillas para colocarlas en una bolsa plástica con nuestro logo, con nuestra información, qué sé yo, con el registro INVIMA, todo aquello que usted necesita. Entonces va a tener que desempacar esos tenis y volver a iniciar el proceso de reempaque y pues para eso se contrata una empresa que es experta en el tema. Eh, es decir, deben incluso contabilizarse como mayor valor del inventario los costos de reempaque, y eso está estipulado en el párrafo 13.5 de la NIF para pymes. Y para la medición inicial, la entidad deberá calcular tanto el costo como el valor neto de realización y contabilizarlo por lo menos, o bueno, no por lo menos, sino debe contabilizarlo por el menor de los dos valores. ¿Ok? A eso es a lo que, digamos que si yo tengo por un lado cuantificado mis inventarios y lo tengo en libros, ¿sí? Pero todavía me falta algo por sacar esos productos ya a la venta. Entonces yo lo que hago es calculo ese valor neto de realización y si el valor neto de realización es menor al valor dado en libros, yo tengo que aplicar un asiento contable de ajuste de deterioro. ¿Ok? Así se llama. Pero si el valor neto realizable es mayor que lo que yo tengo registrado en libros, ahí yo no tengo que hacer absolutamente nada. O sea, ¿qué quiere decir eso del valor neto realizable? Es una métrica que me indica si mis inventarios están sobrevalorados o por el contrario están bien. ¿Ok? Entonces, es una buena métrica y me indica si mi inventario está bien costeado o no. ¿Qué más pasa con nuestro ejercicio? Entonces, digamos que como podemos observar, que está un poco largo el ejercicio, este ejercicio exige que el inventario sea contabilizado al valor neto de realización, ¿ok? O valor neto realizable. Cualquiera de los dos términos es utilizado bien. Entonces, este ejercicio prácticamente nos está imponiendo eso, o sea, debemos contabilizar esa entrada de mercancías al valor neto realizable. Y si llegase a existir una diferencia entre el valor neto realizable y el valor en libros, si esa diferencia es mayor en libros contables, esa diferencia, entonces yo voy a tener que aplicar una política de deterioro. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar el costo de la mercancía en este tipo de casos. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el costo de la mercancía? Entonces, tenemos que el precio de adquisición fue de 356.861.250. Sacamos por aquí la calculadora con el ánimo de poder hacer todas estas operaciones porque pues esto tiene también su lógica y pues es bueno que el procedimiento quede ahí estipulado y sepamos de dónde salen las cifras, ¿listo? Entonces, ¿para qué hice eso? Listo, entonces, ¿de dónde salen esos 356 millones? Voy a colocar esto por aquí abajito. ¿De dónde saldrán estos 356.861.250 pesos? Pues prácticamente de el ejercicio. El ejercicio me dice, compramos 10.000 unidades de zapatillas, cada unidad sale a 12,5 pesos y la tasa de cambio es de 2.854,89. Entonces, básicamente, lo que hacemos es la multiplicación de esas 10.000 zapatillas por los 12,5 dólares por la tasa representativa del mercado de ese día, ¿ok? Que era el 18 de abril, por 2.854,89 centavos. Eso me da los 356.861 pesos con
leí mal. Ay, espérame. Listo. Entonces, esto fue lo que nos dio 356.861.250 pesos, que es este mismo valor. Este es el precio de adquisición del inventario. ¿Es capitalizable ese valor? Sí, totalmente. O sea, yo debo sumar. Recuerden que en la primera, como empezamos la presentación, es que todos los conceptos que incurran en la compra de esa materia prima o de ese inventario son capitalizables a excepción de los impuestos deducibles. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí el precio de adquisición. ¿Cuál fue el alquiler del container? Nos dijeron que era $850. Ok, entonces 850 por la tasa de mercado, la tasa representativa de mercado es de 2.854,89. 2.854. 59 es que era. Eso nos da, bueno, creo que era un poquito más cara la tasa. Nos da 2.426.657 pesos. Aquí yo lo multipliqué por 2.854, pero 2.854,89. ¿Listo? 2.854,89 por $850. Entonces nos da los 2.426.657 pesos, que es el alquiler del container. ¿Eso es capitalizable? Claro, son costos adicionales a la compra de la materia prima. Por ende, yo los debo seguir sumando como si fuera un mayor valor de esa adquisición de esa materia prima. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos indica que hay por ahí un costo de un seguro. Entonces, la compañía aseguradora de la mercancía cobra 6.500.000 pesos. Esto ya está convertido a pesos. Entonces, simplemente lo que hacemos es sumamos ese seguro internacional por 6.500.000, que es el seguro de traer la mercancía desde el que sale del puerto de Shanghai hasta llegar al puerto de Buenaventura. ¿Listo? Eso es lo que me cubre estos 6.500.000. ¿Es capitalizable? Claro que sí. Eso es un mayor valor de esos inventarios que estoy adquiriendo. ¿Ok? Y aparte, tengo que pagar el transporte del barco. Es decir, de lo que me cobra el barco por traer ese container lleno de zapatillas. Entonces, eso, el valor es de 1.950.000 pesos y también es capitalizable. Todo esto se hizo el 18 de abril de 2020. ¿Listo? ¿Cuánto me suma esto? 367.737.907 pesos. ¿Listo? Pero no fueron las únicas transacciones, hubo transacciones días posteriores. Entonces, eh, tenemos unos gastos de desaduanamiento. Esos gastos están estipulados acá. Los costos de desaduanamiento son por 3.200.000 pesos y son pagados el 18 de mayo de 2020. Yo le coloco aquí 17, pero era 18 de mayo. Entonces, desaduanamiento por 3.200.000 pesos. Esto es, digamos que esto también es capitalizable. Yo lo puedo llevar como un mayor valor de mis inventarios. ¿Cuál es la base gravable del IVA hasta ahí? Entonces, sumar nuestros 367.737.907 más 3.200.000, eso nos da la base gravable del IVA, que es 370.937.907. Entonces, sobre este monto, yo calculo el IVA del 19%, que es 70.478.202. Este impuesto no es recuperable, ¿ok? ¿Y esto cuándo se hizo? El 20 de mayo. Luego que llegó la mercancía a Buenaventura, la descargaron, la revisaron, la analizaron y le dieron el permiso. Entonces, ya yo llego con un camión allá a Buenaventura y le digo, bueno, súbame en ese container y nos vamos para Bogotá. Ese costo me ascendió a 7 millones de pesos, que fue lo que me cobró el transportista por traer esa mercancía desde Buenaventura hasta Bogotá. Por lo tanto, esto es un valor que también es capitalizable, es decir, se suma al costo de los inventarios. Y esa transacción se hizo el 21 de mayo. Aparte de eso, tuvimos que adquirir un seguro
el seguro, un seguro por 3 millones, aquí, el seguro adquirido para el traslado de la mercancía de Buenaventura hasta la bodega en Bogotá es de 3 millones más IVA y son pagados el 21 de mayo del 2020. Entonces, seguro local, 3 millones. ¿Es capitalizable? Sí, es totalmente capitalizable ese seguro por 21 millones de pesos. Pues y se hizo el 21 de mayo, ¿ok? Entonces hay que tener presente que esto aquí tenía un IVA, pero ese IVA no lo vamos a contemplar acá. Simplemente el monto del seguro, ¿listo? Y hubo unos temas de reempaque, es decir, había que sacar la mercancía del empaque en el que venía originalmente, meter esa mercancía dentro de una bolsa con nuestro logo, con nuestra dirección, qué sé yo, con nuestro registro INVIMA, con todas las de la ley. Entonces yo tengo que hacer ese reempaque, ¿ok? Ese reempaque, pues para eso lo que hicimos fue contratar una empresa y le pagamos 5.700.000 pesos. Eso también es capitalizable, es decir, hace parte de un mayor valor de esos inventarios, ¿ok? Y esto se hizo el 25 de mayo del 2020. Entonces sumamos estos 370 millones más estos 70, perdón, esos no los vamos a capitalizar, entonces simplemente sumamos los 370 millones más estos 15 millones 700, eso nos da 386 millones 637 mil 907 pesos, ¿ok? Eso es lo que me cuesta en total la mercancía que estoy trayendo, las 10.000 zapatillas que traigo desde Shanghai, ¿ok? Entonces hay que tener eso presente. ¿Qué pasa después? Ya tengo todas las cifras totalmente depuradas, ya sé cuánto vale, ya hice la conversión a pesos colombianos, etcétera, etcétera. Entonces ahora paso y hago mis asientos contables. Entonces, determino el valor neto de realización. ¿Por qué hay que determinar el valor neto de realización? Porque aquí en la última parte dice, debido a que la mercancía llegó después de la fecha estipulada por el cliente al cual se la íbamos a vender, es decir, nosotros ya teníamos esa mercancía vendida, lo que, y por razones de demora en el transporte, ese cliente se perdió. ¿Ok? Entonces, ya no vamos a vender esa mercancía al precio que se le habíamos dicho, se lo habíamos negociado a ese comprador, sino que el gerente comercial se vio el panorama oscuro y dijo, no, 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 me va a poner a vender esa mercancía. Salió, se la ofreció a otro cliente y a ese cliente le dijo que cada par de zapatillas valía 38.900 pesos más IVA. ¿Ok? Entonces, con base en eso, el, este gerente comercial, pues logró rescatar esa venta, ¿ok? Que lo hizo con otro cliente y todo, pero digamos que lo sacó adelante, que era lo verdaderamente importante. Entonces, como ya no lo vamos a vender a lo que lo habíamos ofrecido inicialmente, como lo habíamos negociado, sino que ahora las condiciones cambiaron, entonces a ese nuevo cliente yo le voy a vender cada zapatilla a 38.900 pesos masiva, ¿ok? Entonces, de esa manera, estos 38.900 se me convierten en un nuevo valor, es decir, en ese precio estimado de venta, que es a lo que vamos a vender ese bien. Ese precio estimado de venta es 389 millones de pesos. ¿Que de dónde sale? Sale de tomar las 10.000 unidades de zapatillas, multiplicarla por 38.900, que es el nuevo precio de venta, por 38.900 pesos, que es el nuevo precio de venta. Esto me da 389 millones de pesos. ¿Listo? Y a eso le restamos el costo de terminación de venta. ¿Cuál es el costo de terminación de venta? Nos falta todavía, digamos que ese costo que nos falta todavía incluir es todo lo que tiene que ver con el reempaque de las zapatillas en las bolsas propias de la empresa. Eh, y eso es lo que nos hace falta. Entonces, para eso que hizo la organización, contrató una empresa para que tan pronto lleguen las zapatillas, le mandamos esa mercancía al sitio de esa empresa y tan pronto nos tenga los tenis totalmente empacados, bien chéveres, procederemos a realizar el pago. Entonces, básicamente, aquí ya tenemos lo que es el precio estimado de venta.
que eso es un ítem que me pide el valor neto de realización, ¿sí? Recuerde que por el simple hecho de haber cambiado de cliente y haber cambiado los precios por los cuales íbamos a vender esa factura, ya pues vamos a tener que calcular el valor neto de realización. Entonces, básicamente aquí tenemos los 389 millones menos, menos 5.700.000 pesos me da un valor neto de realización de 383.300.000 pesos. ¿Listo? Eso es lo que vale mi valor neto de realización. Pero ojo, para saber si hay que determinar, que hay que hacer un asiento contable para contabilizar el deterioro de la mercancía, pues digamos que yo tengo que calcular ese valor neto de realización. Y aquí ya lo tenemos, es de 383.300.000 pesos. ¿Ok? Pero hay una notica, dice, podemos observar que este valor neto de realización es menor que el costo de la mercancía. Por este motivo, la entidad debe proceder a la contabilización de su inventario al valor neto realizable, es decir, debe contabilizar el deterioro del inventario. ¿Ok? Para eso es para lo que nos sirve ese valor neto de realización. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos unos 383.300.000, que ¿de dónde salen esos 383.300.000? 383.300.000, que básicamente, bueno, espere porque no me acuerdo, 380, ok, ¿de dónde salen esos 383 millones? Entonces, eh, esos 383.300.000 salen de tomar el precio estimado de venta, que es de 389 millones, y le restamos los costos de terminación y venta, que son por 5.700.000. Entonces, esta diferencia me da 383.300.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya calculamos el valor neto de realización. La norma me dice, ¿ahora qué debe usted hacer? Compare ese valor neto de realización que le dio, ¿contra qué? Contra los libros de contabilidad, y determine cuál es el mayor. Si es mayor la cifra que tienen los libros de contabilidad con respecto al valor neto de realización, usted debe realizar un asiento o un ajuste de deterioro del inventario. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que este valor neto de realización equivale a 383.300.000, que es este mismo valor que tenemos acá. Si este valor es menor que el costo de la mercancía, ¿cuál es el costo de la mercancía? Son 386.637.907 pesos. Ese es el costo de la mercancía. 386.637.907. Esto tendría que ser menor al costo de la mercancía. Entonces, si está de esta manera, si hubiera sido menor, si mi costo de mercancía hubiera sido menor al valor neto de realización, yo no tengo que hacer ningún tipo de ajuste. Pero como en este caso, mi costo de mercancía es mucho mayor que el valor neto de realización, la norma me dice, se tiene que escoger entre los dos. Y va a escoger el que sea menor entre el valor neto de realización y lo que usted tiene en libros de contabilidad. En libros de contabilidad tenemos 386 millones y el valor neto de realización nos da 383 millones. Eso quiere decir que yo debo practicar un deterioro del inventario. ¿Y ese deterioro cómo sale? Yo lo calculo 386.637.907 menos 383.300.000. Eso me da el deterioro del inventario en valor de 3.337.907 pesos. ¿Ok? ¿Cómo se hacen los asientos contables de eso? Entonces, lo primero es irnos a la primera fecha en donde se empezó a hacer las transacciones. La primera fue haber pagado los tenis. ¿Cuánto nos costaron los tenis? Ay, perdón. ¿Cuánto nos costó cada uno de los tenis? 356.861.250 pesos. El costo de esos tenis. 356 millones. Ay, perdón.
Me da esto, 367.737.907. ¿Por qué? Porque es que yo ese 18 de abril, y aquí me quedó mal, le puse 18 de mayo. El 18 de abril fue cuando yo hice todas estas transacciones. Entonces yo compré los tenis, alquilé el container, compré el seguro y contraté el barco para que me trajera la mercancía. Todo esto me suma 367.737.907 el día 18 de abril. Entonces, registro en la cuenta 1435 del 18 de abril, producto no fabricado por la entidad por valor de 367.737.907. ¿Contra qué? Pues posiblemente nos endeudamos, o sea, adquirimos un crédito, un pasivo financiero a través de la cuenta 2105 denominado préstamos con bancos nacionales por valor de 367.737.907. Es decir, ese 18 de abril nos tuvimos que desprender de esa cantidad de dinero. ¿Ok? ¿Cómo la conseguimos? Mediante un préstamo con una entidad financiera. ¿Ok? Y pudimos cubrir esa obligación. Entonces, ese fue el primer asiento contable de ese día 18 de abril. ¿Qué más pasó? El día 17 de mayo, el producto, digamos que yo aquí tengo que registrar lo que fueron los 3.200.000, esos 3.200.000 a qué hacen referencia. 3.200.000 que son el desaduanamiento, es decir, sacar de la aduana la mercancía y ya empezar a transportarla para traerla a Bogotá. Ese desaduanamiento me vale 3.200.000 pesos. Eso es que un mayor valor del activo. ¿Ok? Entonces, 3.200.000 que me capitalizan la cuenta 1435 denominada producto no fabricado por la entidad. ¿Ok? Por valor de 3.200.000 contra una cuenta denominada préstamos con bancos nacionales, la 2105, por valor de 3.200.000 pesos. ¿Listo? Luego, el 20 de mayo, nos dice que hay que liquidar un IVA, ¿sí? O sea, estamos en esta parte. Entonces ya calculamos acá el IVA, que es de 70.478.202. Ese IVA, pues hay que pagarlo, ¿sí? Entonces tenemos registrado ese IVA al débito por 70.478.000 ¿contra qué? Contra una cuenta 2105, préstamos con bancos nacionales, o sea, también pedimos un préstamo para poder cubrir esa obligación. Suponga usted que estábamos en el primer mes de operaciones de la empresa y pues no había mucha liquidez, no había muchos aportes de socios, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos que acudir a un banco a pedir un préstamo por esas cifras. Por eso estamos contabilizándolo todo en esa cuenta. 2105 préstamos con bancos nacionales para pagar las 10.000 zapatillas más las arandelas de ese día 18 de abril. Tuvimos que estos 3.200.000 son, se me olvidó, 3.200.000 que son el desaduanamiento. ¿M? Y ese desaduanamiento, eh, digamos que también lo pagamos con un préstamo bancario. Y el día 20 de mayo registramos lo que fue el IVA. También pedimos un préstamo con un banco nacional por el monto de 70.478.202. Y el último, bueno, el antepenúltimo, es que el 21 de mayo se hizo otras transacciones, por ejemplo, afectando la cuenta 1435 denominada producto no fabricado por la entidad por 7 millones de pesos. Se hizo una retención en la fuente, eh, afectándome la cuenta 286505 por valor de 70.000 pesos, ¿sí? Y unos préstamos con bancos nacionales por valor de 6.930.000 pesos, ¿ok? Entonces, de esta manera, esto me da sumas iguales, 7 millones y 7 millones, ¿listo? ¿Qué más tenemos acá? Llegamos hasta el 21 de mayo. ¿Qué pasó el mismo 21 de mayo? Tenemos eh, todo lo que tiene que ver con 3.570.000, espérenme, 3.570.000. Es este seguro que es por 3 millones de pesos, pero cuando yo compro este seguro me cobran IVA. Entonces tengo que calcularlo. Ese seguro local no me vale 3 millones, sino me vale 4 millones y pico. ¿Mm?
Entonces tenemos acá el producto no fabricado por la entidad, 3 millones de pesos, contra un IVA descontable de 570.000 pesos, y eso me llevó a pagarlo con un endeudamiento en el Banco Nacional por valor de 3.570.000 pesos. ¿Listo? El día 25, entonces, se liquida toda la parte del IVA, la cuenta 1435, que es producto no fabricado por la entidad, por valor de 5.700.000, contra la cuenta 240802, que se denomina IVA descontable, por valor de 1.083.000. A ese monto, pues hubo que hacer una retención en la fuente por parte de servicios por un monto de 228.000 pesos. Y tenemos al final una cuenta por unos préstamos con bancos nacionales por la sumatoria de esos gastos, 6.555.000 pesos cerrados. ¿Listo? Eso el 25 de mayo. El mismo 25 de mayo eh, tenemos que calcular el deterioro de la mercancía. Ya lo habíamos calculado en el slide anterior. El deterioro es por 3.337.907. ¿Listo? Y nos queda la cuenta 149910, mercancía no fabricada por la empresa, por valor de 3.337.907. ¿Contra qué? Contra una cuenta del gasto, deterioro de valor, la cuenta 613599, por un monto de 3.337.907 pesos. Ese es el monto del deterioro. ¿De dónde lo extrajimos? Recuerde que hicimos la resta directa sobre sobre ese tipo de precios. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí ya nos queda esto, los asientos contables, y de esa manera es como se registra ese tipo de valor. Entonces, este deterioro del valor, pues salió acá de esta diferencia que hallamos entre restarle a los 386.637.000, que es el costo de la mercancía que yo tenía registrado en libros, le resto el valor neto de realización, que es de 383.300.000, por lo que se genera un deterioro del valor del inventario por 3.337.907 pesos. ¿Ok? Listo. Eso frente a lo que tiene que ver con los inventarios. ¿Ok? Entonces, mire cómo se hace un ejercicio, cómo se contabiliza, etcétera, etcétera, para poder determinar bien nuestro ejercicio de declaración de renta y poder optar por pagar esa obligación lo antes posible. Entonces, básicamente acá, bueno, entonces ya con esto acabamos la parte de los inventarios. ¿Listo? ¿Qué viene después? Todo lo que tiene que ver con los activos intangibles. Eh, Esto de activos intangibles es un tema chévere, es bien interesante, eh, pero pues digamos que no es el común de las empresas, ¿ok? No todas las empresas tienen activos intangibles, algunas los presentan, otras no presentan nada, pero digamos que de acuerdo con los párrafos 2 al 4 de la sección 18 del estándar para pymes, los activos intangibles deben ser de la siguiente manera. Deben ser identificables, esos activos intangibles, deben ser sin apariencia física o corporal, eso no debe tener una apariencia física, los activos intangibles, por eso su nombre, son intangibles, no los puedo tocar, no los puedo ver, no los puedo palpar, son derechos que tenemos. Y los activos intangibles son no monetarios, es decir, no generan una cantidad fija de recursos económicos. ¿Ok? Entonces, digamos que esas normas indican que un activo intangible solo se registrará si cumple en su totalidad las siguientes condiciones. Y son tres las condiciones. Primera, es posible que del activo se obtengan flujos futuros de beneficios, ¿ok? Entonces, pues básicamente esa es la definición de un activo, ¿no? Un activo eh, un, es un bien que yo adquirí con, digamos que desprendiéndome de unos recursos para que ese activo en un futuro me genere unos beneficios. Entonces, este es un activo, pero es intangible. Pero por tener ese nombre de activo
y el apellido intangible me indica que cumple con la definición del activo, es decir, que es probable que ese activo obtengamos unos flujos futuros de beneficios. La segunda condición es que su costo puede ser medido con fiabilidad. ¿Ok? Entonces, este tipo de productos son fácilmente medibles dentro del proceso contable. ¿Listo? Y una tercera condición es que el activo no es el resultado de desembolsos incurridos internamente para su formación. ¿Listo? Entonces, bajo esa perspectiva, esos activos intangibles se clasifican de la siguiente manera. Entonces, mm, para efectos del impuesto sobre la renta, el artículo 74 del Estatuto Tributario eh, señala que los activos intangibles se clasifican en 5 grupos dependiendo de la operación que los origine y de acuerdo a eso se clasifican de la siguiente manera. Entonces, primero tenemos los famosos eh, adquiridos separadamente, ¿sí? Son esos activos intangibles que se adquieren separadamente. Además tenemos los que son adquiridos como parte de una combinación de negocios, los activos intangibles que son originados en subvenciones del Estado, los activos intangibles que son formados internamente y por último los activos intangibles resultantes de la mejora de bienes en arrendamiento operativo. ¿Ok? Esas son las 5 clasificaciones de activos intangibles. Entonces, pues veamos cada una de ellas para ver qué nos muestra. ¿Qué es eso de adquirido separadamente? Digamos que este tema, digamos que frente a lo que se conoce como los activos intangibles adquiridos separadamente, esto hace referencia a aquellos activos por los cuales se ha realizado un pago para su adquisición. En ese caso específico, cuando son activos intangibles adquiridos separadamente, en ese tipo de casos, el costo fiscal inicial corresponde al de adquisición, el costo de adquisición de ese activo intangible, ¿ok? Más cualquier costo directamente atribuible a la preparación o puesta en marcha según el uso que se le haya determinado. Entonces, digamos que el costo de enajenación o el costo de venta será el inicial menos las amortizaciones, siempre que esas amortizaciones hayan sido deducidas para fines fiscales. En todo caso, deberá tenerse presente que el artículo 143 del Estatuto Tributario limitó la alícuota anual amortizable al 20% del costo fiscal del intangible. ¿Ok? Entonces, básicamente a eso es a lo que lo vamos a estar amortizando cada periodo, cada año. ¿Listo? Pero este es el primero, la primera clasificación, los activos intangibles adquiridos separadamente. Hay una segunda clasificación que son esos activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios. ¿Ok? Entonces, en ese punto, digamos que los intangibles obtenidos en una operación de compra de acciones, eh, mm, digamos que eh, estos activos intangibles que han sido adquiridos como parte de una combinación de negocios, este tipo de operaciones en las que el adquiriente, o sea, la persona que adquiere ese tipo de activos, el, el adquiriente ostenta el control de uno o más negocios, lo cual comprende un conjunto integrado de actividades, un conjunto integrado de activos y de pasivos. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de gestionarlos para la generación de utilidades. ¿Ok? Luego viene lo que es digamos que el numeral 2 del artículo 74 del Estatuto Tributario nos indica que en caso de que se posean acciones o similares, el contribuyente no cuenta con un intangible y por lo tanto el costo fiscal será el mismo costo de adquisición. ¿Ok? De esa misma manera, la transferencia de control sobre un negocio puede darse mediante una fusión, puede darse mediante una extinción, ¿sí? O en la compra de un establecimiento de comercio. En este tipo de negociaciones,
tenemos que decir que el valor pagado suele ser superior al valor en libros de los activos y pasivos que se han adquirido. Ese mayor valor pagado es una plusvalía, ¿sí? Eh, y esa plusvalía no es susceptible de ser amortizada. En ese tipo de casos, el costo fiscal es de 0 pesos, ¿ok? Ahora bien, los activos identificables que conforman el patrimonio del negocio, que se transa en cualquiera de los tres tipos de operaciones que hemos mencionado, fusión, extinción o venta de establecimientos de comercio, puedan contener activos intangibles formados por el enajenante, por el vendedor, ¿ok? En ese caso, el costo fiscal de ese activo va a ser ¿qué? Va a ser el establecido en el contrato. Y adicionalmente a eso, cuando se trate de la venta de los activos intangibles adquiridos, el costo fiscal será el establecido en el contrato menos las amortizaciones deducidas fiscalmente sin perder de vista que la plusvalía no va a ser amortizable en ningún momento. ¿Ok? Eso digamos que hay que tenerlo presente porque en muchas entidades se comete ese tipo de errores. ¿Ok? El tercer aspecto o la tercera clasificación de los activos intangibles son aquellos activos intangibles originados en subvenciones del Estado. ¿Qué es eso de subvenciones? Digamos que para efectos fiscales son los derechos recibidos mediante autorización estatal para usar algún bien de su propiedad o bajo su administración. ¿Ok? El costo fiscal inicial será el valor pagado por el activo más los costos directamente atribuibles a la preparación o puesta en marcha de conformidad con el uso que se les haya determinado. A eso hace referencia a esos activos intangibles que son originados por una subvención del Estado. ¿Ok? Es decir, tenemos la autorización del Estado para usar algún bien de su propiedad, de propiedad del Estado, o que está bajo la administración del Estado. ¿Listo? El cuarto es aquellos activos intangibles que son formados internamente, ¿sí? Eh, digamos que este tipo de intangible es el que nace al interior de la organización, ¿sí? Eh, un ejemplo claro de un activo intangible formado internamente puede ser el goodwill, ese, ese buen nombre de la organización. Todo lo que tiene que ver con los derechos de autor y las patentes de inversión. También eso hace parte de esos activos intangibles que son formados internamente. Eh, y su costo fiscal para todos los obligados a llevar contabilidad es de 0 pesos y no está sujeto a amortización. ¿Ok? Y el último, denominado activos intangibles resultantes de la mejora de bienes de arrendamiento operativo. ¿A qué hace referencia a eso? Básicamente, pues aquí hace referencia a aquellos activos intangibles que son los provenientes de la realización de mejoras a bienes arrendados en un acuerdo de tipo operativo. Su costo fiscal inicial corresponde al costo devengado en el año o en el periodo gravable, siempre que esos costos no sean objeto de compensación por parte del arrendador. ¿Listo? Y básicamente, esto es como un diagramita de flujo que hay que seguir para poder determinar si es un activo intangible, si digamos que estamos al frente de un activo intangible o de pronto no es un activo intangible y por ende pues vamos a tener que de pronto categorizarlo bajo otro tipo de, de activo. ¿Listo? Entonces, lo primero que se debe hacer en este tipo de cosas es determinar si el recurso es intangible. Si es un recurso intangible, nos tenemos que preguntar, o sea, puede ser que nosotros en ese momento digamos, ah, sí, eso es un activo intangible, pero ¿cómo corroboro que en efecto es un activo intangible? Puede ser que yo esté sesgado, puede ser que yo tenga confundidos los términos y esté cometiendo un error. Entonces, tan pronto yo digo, ok, estamos ante un recurso intangible, lo primero que debo decir es, ¿ese recurso intangible es identificable? Entonces, si ese recurso intangible sí es identificable, sí es un intangible. Luego me debo preguntar, ¿será que ese recurso
intangible que ya es identificable es un recurso controlado, ¿sí? Si no es un recurso controlado, entonces no es un activo intangible. Si no es identificable, tampoco es un activo intangible, ¿ok? Si sí está controlado, entonces me debo formular la tercera pregunta. ¿Ese activo intangible está en la capacidad de generar beneficios económicos futuros? Si no está en capacidad de generar beneficios económicos futuros, no es un activo intangible. Pero si sí está en la capacidad de generar beneficios económicos futuros, entonces ya lo tengo perfectamente definido. Cumple con la condición de un activo intangible. Luego me hago otra pregunta y ¿es probable que genere beneficios económicos? Entonces, si sí genera beneficios económicos, entonces está cumpliendo la característica de un activo intangible. Si no, pues no tengo cómo reconocer que sea un activo intangible. Y luego me formulo otra pregunta. ¿El costo puede ser medido con fiabilidad? Si sí puede ser medido con fiabilidad, debo reconocer ese activo como un activo intangible. Si no es medido con fiabilidad, entonces no lo puedo reconocer. ¿Ok? Básicamente, estas son eh, el orden de las preguntas que se debería realizar uno cuando tiene dudas al momento de identificar si un activo es intangible o no lo es. ¿Ok? Esta parte, pues, resulta ser bien importante porque es lo que da claridad y da como un mapa de ruta para que la persona se sienta qué sé yo, respaldada para poder tomar una buena decisión en aras de contemplar o de clasificar cierto tipo de activo como un activo intangible. ¿Ok? Entonces, si el recurso intangible es identificable, si es, vamos bien, puede ser un recurso intangible, puede ser un activo intangible. Si no, no es activo intangible. Si no lo puedo identificar, no es un activo intangible. Si ese activo intangible está controlado, ok, si está controlado, es un activo intangible. Si no, no es un activo tangible, intangible. Luego de si es identificable y si es controlado, debo formular otra pregunta. ¿Capacidad de generar beneficios económicos? Si sí, entonces cumple con la característica. Si no, no es un activo intangible. ¿Es probable que ese activo intangible me genere beneficios económicos? Si sí, entonces tengo que mirar si el costo puede ser medido con fiabilidad. ¿Sí? Sí, sí, entonces, es perfectamente un activo intangible. Si no, no cumple con la definición y no lo puedo reconocer como un activo intangible. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy presente ese tipo de situaciones porque eso es lo que nos confirma o nos desmiente frente al actuar o frente al hecho de contabilizar como activo intangible algo que no cumple con las características. Bien. Mm, ¿Cuál es el listado de intangibles? Entonces tenemos, por ejemplo, el conocimiento científico y técnico. Eso es un intangible, ¿sí? Los nuevos procesos también son catalogados como intangibles, como activos intangibles en la organización. ¿Por qué? Porque maximizan los recursos. Porque puede ser que dentro de este nuevo proceso yo lo estoy cambiando porque adquirimos una nueva herramienta tecnológica que nos facilita más las cosas. Entonces, eso hace parte de esos activos intangibles. Todo lo que son las licencias o concesiones, ¿m? Eso también hace parte de esos activos intangibles. Todo lo que es la propiedad intelectual también hace parte del listado de intangibles. Ahora, frente a este tema de la propiedad intelectual, no tiene que ser que lo desarrolle específicamente la empresa, ¿sí? Yo le puedo pagar a un empleado para que me desarrolle un software. Tan pronto él lo desarrolle, lo registramos, yo le doy el reconocimiento de sus derechos de autor a ese desarrollador de ese software, pero yo me quedo con los derechos patrimoniales. Es decir, yo como empresa que fui el que pagó por el desarrollo de esa herramienta, yo le reconozco a él ese pago y y yo digamos que me quedo, yo le reconozco a él los derechos de autor, pero yo me quedo con los derechos de explotación de ese bien, de ese activo intangible. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con los derechos editoriales, todo lo que tiene que ver con las marcas, los nombres comerciales, ¿sí? Frente a esto de los nombres comerciales, pues hay un caso muy conocido por todos, Coca-Cola. Coca-Cola vale más, su activo intangible, su marca, vale más
que todos los activos tangibles que tiene de esa empresa. Entonces, mire lo importante que resulta ser esos activos intangibles, ¿ok? Programas informáticos, tal cual el ejemplo que les traía. Si se desarrolla una herramienta informática al interior de la organización, pues esa herramienta es considerada un activo intangible y además pues yo voy a tener que firmar unos temas de licenciamiento y de propiedad intelectual. Le daré el reconocimiento a la persona que desarrolló esa herramienta y eh, yo me quedaré con los derechos patrimoniales para explotar el uso de esa herramienta, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con las patentes, las películas, las listas de clientes. Sí, esto es importantísimo y no sé si han escuchado todo el tema de eh, las políticas de tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque esto ya se había vuelto vulnerable frente a que todo el mundo tenía la información de todo el mundo, ¿sí? Entonces yo en cualquier momento tenía todo un banco de correos electrónicos de muchas personas y yo decía, ¿de dónde me llegó eso? Alguien por ahí esas malas prácticas en las que se incurre, en donde se pega dentro de un mismo correo todas las direcciones de todas las personas, de las 1800 personas a las que le quiero compartir ese correo. Entonces, pues eso ya ahí digamos que estamos siendo vulnerables. ¿Por qué? Porque le estoy compartiendo esos 1800 correos a esas 1800 personas. Entonces, cada uno de ellos va a tener acceso a esas 1800 cuentas y las va a poder vender, las va a poder por ahí hacer algún tipo de negocio, alguna cuestión. Entonces, pues hay que tener mucha precaución con eso. Entonces, esas listas de clientes son unos activos intangibles también. Todo lo que tiene que ver con las licencias de pesca, cuotas de importación, las franquicias, ¿sí? Las relaciones comerciales, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización, ¿ok? Puede que se me escape alguno, ¿sí? Trate de contemplar todos, pero puede que alguno se me haya quedado por ahí en el tintero, pues como para que lo tengan presente, pero esto es más o menos ese gran listado de activos intangibles que se pueden tener al interior de una organización. ¿Listo? Veamos un caso práctico de esto de los activos intangibles. Entonces, nos dice así el caso. Nos dice que la entidad adquiere un intangible consistente en una franquicia para operar un restaurante de marca internacional. El valor de la franquicia es de 160 millones por un periodo de 10 años, ¿ok? Y nos hace una observación, nos dice que no existe la posibilidad de transferir el activo al final de la vida útil, ¿ok? Ahora, ¿será que una franquicia es un activo intangible? Pues me voy para mi listadito, lo ubico, franquicias, y aquí está. Entonces, la franquicia es un activo intangible. ¿Listo? Entonces, en este tipo de casos, la compañía deberá reconocer un intangible en su estado de situación financiera y no calcular ningún porcentaje de valor residual. De la misma manera, amortizará el activo durante su vida útil, que la vida útil de un activo intangible es de 8 años, afectando el resultado del ejercicio de manera lineal. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos me está dando el ejercicio? Me dice, valor del intangible, 160 millones de pesos. Este. Valor residual, ni de funda se le ocurra calcularlo. ¿Por qué valor residual? Porque es que valor residual se utiliza mucho para el cálculo de las depreciaciones en los activos fijos. Entonces, de pronto, en los activos intangibles se puede llegar a pensar que también se necesita y no es siempre, no hay que hacer ese tipo de cosas. En los activos intangibles no se contempla el hecho de tener, de calcular ese valor residual, ¿ok? Entonces, valor residual, cero. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a amortizar estos 160 millones en los 8 años directamente sin un valor residual. ¿Listo? ¿Cuál es el importe depreciable? Los 160 millones de pesos. Eso es lo que los que voy a estar amortizando durante cada año dentro de estos 8 años, que es la vida útil de ese activo intangible. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cuál es la depreciación anual? Entonces, tomo estos 160 millones, los divido entre 8, me da 20 millones. Cada año yo voy a depreciar 20 millones ese activo intangible. ¿Ok? ¿Y cómo sería el asiento contable?
Pues básicamente tomo la cuenta 1625 derechos al débito por 160 millones contra una cuenta 2105 préstamos con bancos nacionales por 160 millones de pesos. Este fue el registro en la fecha de adquisición, se hizo este asiento contable y al final del periodo, porque recuerden que siempre nosotros tenemos que, y eso lo indica la norma internacional, siempre debemos hacer una medición inicial de ese activo o de ese pasivo y debemos realizar una medición posterior, es decir, al final del periodo, medir cuál es la situación real de ese activo, de ese pasivo, de ese capital, de esos ingresos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, básicamente, en la fecha de adquisición, contabilizamos la adquisición de esa franquicia, que fue por 160 millones, como la adquirimos con un préstamo bancario de 160 millones. Y al final del periodo, ¿qué hacemos? Contabilizamos o registramos el valor de la depreciación de esa franquicia en ese periodo, que fue una amortización acumulada de, supongamos que fue de un año entero, la compramos el 1 de enero y ya el 31 de diciembre estamos haciendo esta medición posterior. Entonces tenemos la amortización acumulada al crédito, 20 millones de pesos, contra una cuenta 5165 amortizaciones, 20 millones al débito. ¿Ok? De esa manera nos queda registrado ese activo intangible en nuestra organización. ¿Listo? Es esto para tenerlo muy presente porque esto puede ser que en algún momento genere algún tipo de inconvenientes o de sesgos al momento de estar haciendo el cierre contable y fiscal y poder determinar realmente cuál es la cifra que me debo llevar para nuestra declaración de renta. ¿Ok? Entonces, pues básicamente con esto terminamos todo lo que son los inventarios y los activos intangibles. En la próxima sesión vemos activos biológicos y propiedad, planta y equipo. Y yo creo que alcanzamos a terminar todo lo del activo. Pasamos rápido lo que es activos biológicos, propiedad, planta y equipo es de pronto de lo más grueso, pero no nos vamos a demorar mucho ahí. Nos metemos en lo que son propiedades de inversión y terminamos con activos no corrientes mantenidos para la venta. Y con eso ya cerramos toda esta parte del patrimonio bruto y damos el paso a lo que es los pasivos. ¿Listo? Entonces, en la próxima sesión vemos lo que son los activos biológicos. ¿Listo? Bueno, ya digamos que por hoy ya fue como mucha temática. Entonces, pues nada, los dejo descansar. Les agradezco muchísimo la atención y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Ok, ok, listo.